Que compartimos a través de la pantalla de Canal 2 de Mar del Plata para una vasta región de la provincia de Buenos Aires, todos los días miércoles a partir de las 23 y los domingos a las 19. Este programa tratamos de hacer un ejercicio en relación a poder pensar con respecto a muchas de las cosas que ocurren en el presente. Hace algún tiempo estuvimos hablando aquí acerca de la importancia que tienen para la sociedad los movimientos creados a partir de organizaciones no gubernamentales. Organizaciones que por lo general surgen para dar respuesta a necesidades que se plantean desde muchas problemáticas y donde el Estado no llega a cubrir en su totalidad las demandas producidas justamente por estos problemas. En Mar del Plata podemos decir que hay aproximadamente unas 500 organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas vinculadas a temáticas que tienen que ver con la salud, sobre todo cuando se trata de enfermedades complejas, donde la gente necesita, más allá de la atención médica, también medicación y en muchos casos contención desde el punto de vista psicológico, o en muchos de los casos también relacionarse con gente que está afrontando el mismo problema para poder de esta manera encarar situaciones de búsqueda de soluciones, para encarar todo lo que tenga que ver con poder facilitar y mejorar la calidad de vida de la gente que tiene problemas de determinada índole, sobre todo, como decía recién, desde el punto de vista de la salud. Así que si le parece, hoy sobre este tema los invito a pensar. Milonga de pelo largo, de ojos oscuros, como la noche, como la noche. En SILAP, la obesidad severa tiene solución. La meta de SILAP no es solamente que el paciente se vuelva delgado, sino que baje lo suficientemente de peso para que se reduzca el riesgo de vida que se asocia a la obesidad. Cada 10 kilos de exceso de peso disminuye en un año su vida. SILAP Obesidad. Director médico Dr. Jorge Picardo. Nueva dirección Hipólito Yrigoyen 2167. Sanatorio Central EMSA abre las puertas de sus nuevos consultorios externos. Vení a conocerlos en Fleming 95. Turnos al 410-6000. Sanatorio Central EMSA. Cuida tu salud y la de tus seres queridos. FECLIVA Mar del Plata, Distrito 9. Federación de Clínicas y Sanatorios. FECLIVA, Bolívar 2841. Teléfono 491-6511. Pensaba que en realidad uno nunca sabe qué cosas le va a deparar la vida, ¿no? Por ahí generalmente tenemos una estructura de buscar a partir de los años, de cuando nos educamos y cuando nos vamos formando, esta idea de bienestar, ¿no? De que las cosas salgan bien, y fundamentalmente el deseo que casi todos tenemos es tener buena salud, ¿no? Pero lamentablemente esto no siempre se da así, y tenemos que aceptar que la vida también nos enfrenta a este tipo de cuestiones. Ahora lo que después hay que ver es cómo uno se para frente a esto, ¿no? Es decir, cómo uno enfrenta esta realidad. Yo decía recién que las organizaciones no gubernamentales están en mucha medida para resolver cosas que por ahí el Estado no resuelve, y que muchas de ellas tienen que ver con problemas de salud. ¿Cuál es tu problema de salud específicamente y por qué entendés que fue necesario que te pusieras a trabajar en una ONG? Bueno, el problema en mi familia es la hemofilia. Es un problema en la sangre, es un problema de coagulación. ¿Y por qué esta lucha? Porque, bueno, solamente teníamos un lugar donde la atención era en Buenos Aires, y bueno, la idea era poder tener algo más cercano para cubrir Mar del Plata y la zona.
Yo nací en Balcarce y tengo un hermano con hemofilia, un tío, un primo, un sobrino nieto y mi hijo. Entonces, bueno, la idea en sí era poder pelear un poco más la medicación, porque no teníamos ni lugares ni medios. Así que bueno, tratamos de unificarnos, unificar las familias, conocernos entre nosotros y así poder pelear un poquito mejor la situación también. Podemos decir entonces que la hemofilia es una enfermedad genética que se relaciona al cromosoma X. Exacto. Contanos un poco lo que vos entendés o sabés en relación a esto, que obviamente, como decías, tiene mucho que ver con lo familiar, ¿no? De hecho, lo familiar. Exacto. En la hemofilia la mujer lo transmite y el hombre lo padece. Es decir, en mi familia yo tengo a mi hermano que padece la hemofilia y yo soy portadora. En mi caso, tuve mi hijo mayor sano de 22 años, mi hija de 18 que es portadora y tengo un hijo de 16 con la hemofilia. Es decir, al ser genética, es decir, si bien puede ser, puede nacer sano, como podés tener un hijo con hemofilia. En los casos que generalmente son portadoras las mujeres. ¿Y qué es lo que afecta específicamente la hemofilia? Nosotros tenemos en la cadena de coagulación, son como 12 eslabones, ¿no? En el caso de la hemofilia tenemos 2 eslabones, que es el 8 y el 9, que es el factor A, la hemofilia A o la hemofilia B. En el grado son iguales, los dos tipos de hemofilia son exactamente iguales, está la leve, está la moderada y está la severa. Y lo que es, no tienen coagulación. ¿Y esto qué significa específicamente en la práctica, no tener coagulación? ¿Qué te genera no tener coagulación? Y que son más propensos a las hematomas más profundas. La hematoma de un hemofílico es una hematoma dura, que si no se inyecta un factor no se disuelve. Y las hematomas en las articulaciones duelen muchísimo porque se hacen la parte, ¿no? Y se hincha muchísimo y levanta mucha fiebre y moviliza. Por eso se dice que es una enfermedad que atrofia, es una enfermedad atrofiante, porque a raíz de las hematomas dentro de las articulaciones se van atrofiando. ¿Y esas hematomas se pueden producir, por ejemplo, por un golpe, pero también por cuestiones internas? A veces hay hematomas esporádicas, es decir, no saben ni por qué, emocionales, y aparecen las hematomas en el cuerpo. O suponete, mi hijo jugó el otro día al fútbol y un juego simple entre compañeros y le dolía todo el cuerpo. Y eran todas hematomas internas pequeñas, ¿no? Pero era el esfuerzo que él hizo fuera de lo normal, ¿no? Por eso es. Yo te cuento, Daniel, que ahora tenemos la medicación, pero antiguamente no existía. ¿Vos decís ahora en cuántos años? Y te estoy hablando 10, 15 años más o menos que tenemos el factor. Muy poco. Muy poco. Es decir, las personas mayores de 15 años, la mayoría, están atrofiadas. Después que salió el factor 8, la medicación es un polvito que se inyecta en vena. Pero mis recuerdos de infancia es ver a mi hermano en una camilla y a mi mamá en otra. Era sangre nada más. Y yo te cuento que mi mamá formó el centro hematológico en Balcarce, por su hijo y por tantos pacientes que había en Balcarce, porque en Balcarce hay unos cuantos pacientes. Entonces ella, como no existía la medicación, ¿qué hizo? Formó un banco de sangre para que su hijo tuviera la sangre que necesitaba y los otros pacientes también. Como verás, lo llevo incorporado a tu historia. Sí, totalmente. Yo digo que yo seguí la misma bandera que empezó mi madre hace 50 años que tiene mi hermano y está muy atrofiado mi hermano. ¿Cómo es esto de que decías recién que la mujer es portadora y el hombre lo padece? Exacto, la mujer lo transmite. Lo transmite. Y el hombre lo padece. ¿Y la mujer no lo padece? En los casos de, suponete, yo soy portadora, si yo me caso con un hombre hemofílico, sí, ahí sí podemos tener una hija con hemofilia. Pero en el caso de casarte con una persona normal, no podés tener hijas con hemofilia. Hay muy pocos casos y son muy contados, que tiene que dar la casualidad que te cases con un hemofílico y vos seas portadora. ¿Y el hombre con el que vos te casaste sano, vos se lo podés transmitir? No, no se transmite. No se transmite. Solamente genético. Es decir, se lo voy a transmitir a mis hijos. A tu descendencia. Exacto. Se puede repetir hasta en la 7ª generación. Es decir, ha habido casos que hemos tenido hijas mujeres,
Entonces, al tener hijas mujeres no tenés la hemofilia. Y ha habido casos que hasta la 7ª generación aparece un hijo con hemofilia. Entonces tenés que buscar la genealogía y ahí aparece que es, no sé, a tus antepasados se murió un hijo con, te hago una suposición porque un tío mío se murió de eso y no sabían qué era, se abrió el pie, se lastimó y se fue en sangre. Y no sabían qué era, en ese momento hace tantos años no existía la hemofilia, no se sabía que... Se conocía poco. Exacto, muy poca información. Y produce hemorragias tanto externas como internas. Exacto. ¿Y cuál es, por ejemplo, en el caso de una hemorragia externa, la dificultad es que parar la sangre, parar la pérdida de sangre? Yo te cuento, Daniel, que hay casos que se ha descubierto la hemofilia, en los casos leves o moderada, a los 30 años se fue a arreglar la boca, que es los casos más frecuentes, por eso es tan importante la odontóloga en el hemofílico. ¿Por qué? Porque al sacar un diente es donde por ahí se descubre que tiene una hemofilia leve o moderada, porque no pueden coagular hacer el coágulo de cerramiento de la muela. Y ahí se descubre que tiene una hemofilia leve, moderada, porque nunca ha tenido nada en la vida, nunca tuvo golpes, quebraduras, nada grave como para que diera el dosaje para que se dieran que era una patología así. ¿Quiere decir que en análisis de sangre comunes no sale? No, se tiene que hacer de factor directamente. Directamente. Exacto. Se hace un dosaje. Si vos tenés, por ejemplo, alguna referencia de algún familiar tuyo en alguna parte del árbol genético que haya tenido este problema, lo que conviene es, por prevención, hacértelo. Yo te cuento que en el caso de mi familia en genética tenemos la hemofilia severa. Generalmente a los 8 meses, 9 meses ya se descubre. Cuando la criatura empieza a pararse o empieza a golpearse en el andador.